Ok, gracias. Buenas noches a todos. Es un placer estar acá. Un día muy productivo para todos que están nos escuchando y quizás podría también agregar un poco a todos ustedes. Saludos a todos mis amigos de Brasil y también de Sudamérica. El objetivo ahora de hablar hoy, en los próximos 30 minutos, es un poco de los nuevos aditamientos, de los nuevos sistemas de prótesis que la conexión implantes que está haciendo con mucho cariño, con la dirección del gran amigo Rodolfo. Entonces, nosotros que trabajamos mucho con prótesis, tenemos muchas preocupaciones a largo plazo de qué va a ocurrir con nuestras márgenes gingiviales, o qué va a ocurrir con el hueso, de cómo será el mantenimiento a largo plazo. Y yo a cada día que pasa trabajando más con implantes, mirando más mis casos a largo plazo, tengo algunas dudas. Entonces, hoy con más madurez, empiezo a comprender un poco la importancia del tejido blando, la importancia de tener un aditamiento correcto alrededor del hueso para intentar disminuir la pérdida ósea a largo plazo. Entonces, yo quería compartir un poco con ustedes una introducción del concepto del One Abutment One Time. Yo creo que muchos de ustedes ya escucharon este concepto. Es un concepto que viene ya a mucho tiempo y hay algunos trabajos en la literatura, hay algunas metaanálisis y también hay mucha comunicación personal. Creo que todos ustedes conocen personas que hacen el When About One Time hace mucho tiempo, pero con la evidencia científica en la literatura miramos trabajos de Canulo, que habla un poco, miramos trabajos de Deji, y también hay esa metaanálisis que ha sido en 2017. Pero todo, cuando hablamos de One Abutment Mountain, todavía la literatura habla que quizás tú podrías tener una mejor manutención del hueso a largo plazo, pero todavía son datos que no son totalmente mensurables. Porque nosotros sabemos que cuando trabajamos con implantes, por más que tú tienes la mejor marca, el mejor aditamiento, hay variables de la posición, hay variables del operador. Entonces, el concepto puede ayudar, pero hay otras cosas que también hacen la diferencia. Una persona que yo sería un consejo para muchos que estamos escuchando es mirar un poco el Instagram, el Facebook del profesor Linkevicius. El profesor Linkevicius, él habla mucho de la manutención del hueso alrededor del implante. Y muchas veces cuando escuchamos esto, sabemos que él tiene como podríamos hablar, un eslogan, hoy tiene todo el libro, tiene un curso online, entonces hay un bias de información, pero los conceptos se podríamos agregar cerca de 50% de lo que él habla a nuestras prótesis. Seguro que podríamos mejorar mucho el resultado del mantenimiento a largo plazo. Nosotros sabemos que si ponemos el implante infraóseo y muchas veces hoy cuando trabajamos con las conexiones cónicas, creo que la gran mayoría ponen el implante para abajo del nivel óseo. Entonces muchas veces cuando sacamos el aditamiento podemos romper los hemidesmosomos y podemos crear una inflamación, y si no hay mucho tejido conectivo podríamos tener una pérdida ósea. Y si nosotros trabajamos con el concepto del One Abutment Time, nosotros conseguimos mantener esto mejor y quizás también con un sellado correcto
entre el aditamiento y la cabeza del implante, no había ninguna movimentación o ningún líquido que podría generar una inflamación. Entonces tendríamos un sellado correcto y una menor pérdida ósea. Pero una desventaja del concepto One About One Time, y nosotros sabemos que por mucho tiempo fue la prótesis cementada. Y nosotros sabemos que prótesis cementadas, en algunas situaciones, si no son bien manejadas, podríamos tener inflamación de encía, podríamos tener cemento adentro del surco que puede generar inflamación. Pero si nosotros también trabajamos con el concepto One About One Time, tú sabes que para el paciente tiene menos dolor porque tú no sacas todo el aditamiento y rompe el endosomos. Es más fácil sacar la impresión porque el aditamiento ya está en la boca, pero de otro lado, en la otra mano, nosotros tenemos menor área de manejo protésico, si hay necesidad, como el grupo antes de nosotros enseñó muy bien con el caso de los profesionales. Si tú haces la One About One Time, es difícil tú manejar los contornos subcríticos, porque tu subcrítico es el One About One Time. Entonces hay ventajas, desventajas que nosotros debemos averiguar. Cuando nosotros miramos la evolución de todo, las casas empezaron mejorando los dibujos de los implantes, procedimientos quirúrgicos, protégicos, pero hoy la gran, creo, duda es cómo generar mejor quizás aditamientos, cómo mejorar los tornillos, cómo crear concavidades materiales, quizás anodizar o crear algún aditamiento que tiene una rugosidad que podría generar una osseointegración alrededor del aditamiento. Son dudas todavía que hoy estamos manejando y trabajando. Si miramos las imágenes de clínicas, conseguimos comprender que del lado izquierdo de ustedes nosotros tenemos un alvéolo que fue manejado de una forma tradicional, donde ponemos el aditamiento en la cabeza del implante y cuando sacamos tenemos muchas veces un colapso de todo el tejido a la cabeza del implante y muchas veces cuando vamos a reconectar un dolor. Cuando trabajamos con intermediarios de un solo tiempo, que ahora es el cambio. Hablamos mucho de la One About One Time, pero hoy las casas comerciales y Conexión también está involucrada en todo esto, está haciendo los intermediarios de un tiempo, que sería como si fueran multi-unit, que algunas casas ya tienen, pero la gran desventaja de los multi-units que eran para prótesis unitarias. Y hoy cuando trabajamos con los intermediarios podríamos hacer prótesis atornilladas únicas, individualizadas, porque hay algo antirrotacional o hay un índice. Entonces, muchas veces, cuando nosotros trabajamos con intermediario en los implantes de conexión cónica, tú tienes que hacer el cambio que, si tú miras ahora la imagen de la izquierda, tú puedes mirar que hay la concavidad del aditamiento, la parte metálica, la parte polida. Y esta parte polida muchas veces no manejamos, que son los transmucosos, que hay alturas de 1, 2, 3. Entonces los intermediarios también tendrían alturas de 1, 2, 3. Y que tu parte, que es la polida, quedaría en la boca del paciente. Y tu manejo empezaría donde es el acrílico. Cuanto más largo tu intermediario, menor el manejo del subcrítico. Cuanto más corto, mayor el manejo del subcrítico. Pero cuanto más largo, mayor la previsibilidad de tener encía si tú tienes un buen conectivo. Cuanto más corto,
más cerca será tu conexión cerca del hueso. Entonces, todo hay ventajas y desventajas. Más biológico, más largo. Más fácil manejar la prótesis, más corto. Entonces, ustedes tienen que empezar a comprender esto. Pero muchas preguntas son, Víctor, entonces, si yo utilizo el One Button on Time intermediario, yo tengo éxito a largo plazo. Pero ¿y de la forma tradicional? La forma tradicional yo consigo compartir con ustedes casos aquí, como hicimos con el grupo Implanterio. Aquí miren, 2009, 2019, 10 años de mantenimiento de un implante en los dientes 11, con 10 años de mantenimiento. Miren que la altura de la margen está bien, quizás un poco de la papila distal se pierde un poco. Y nosotros sabemos que cuando perdemos la papila distal es donde el paciente puede molestar más porque el diente va a quedar con un formato diferente al diente contralateral. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado. La pérdida de papila distal es más importante o es peor do que la pérdida de papila entre dos centrales porque tú puedes equilibrar la armonía poniendo un composite en un otro central. Pero lo más interesante de este caso, miramos que a largo plazo empieza a perder un poco de volumen, nosotros sabemos de esto, pero cuando miramos la radiografía después de 10 años, empezamos a mirar que hay una pérdida ósea alrededor del implante y hay una primera, segunda espira ya con una pequeña pérdida ósea. Y utilizamos en este caso un abutment de circonio, utilizamos de la mejor manera que podríamos utilizar 10 años atrás. Y miren, ¿por qué ocurrió esta pérdida ósea? Creo que es normal. Si tú miras tus radiografías donde tú haces reconexiones, hay una remodelación ósea como esta. Si tú utilizas el abutment de un solo tiempo, puedes mirar que la remodelación ósea es diferente. Nosotros siempre hicimos reconexiones porque manejamos mucho la prótesis. No gustamos mucho de utilizar los One About One on Time porque no conseguimos manejar. Pero los intermediarios ahora a nuestro concepto creo que trabaja mejor. Pueden mirar que a largo plazo empezamos a tener un poco de diferencia. Si tú miras un poco el hueso en la mesial, un poco en la distal, hay un poquito de pérdida. Y esto ocurrió ¿por qué? ¿Será que fue la conexión? ¿Será que fue el dibujo del implante, del abutment? Quizás porque perdió un poco de volumen y ahora está perdiendo un poco de hueso. Nosotros no sabemos la respuesta. Y comparto otro caso con ustedes, que es el diente 22, también con 10 años de mantenimiento, pero ahora una conexión interna. Y miren que después de 10 años el volumen está bien, pero cuando miramos un poco del hueso, quizás un poco de una remodelación también. Y es un hexágono interno. Pero miren que clínicamente el otro caso y este caso, ambos trabajan bien. Entonces, para mí, más importante do que una conexión es tener el volumen de tejido conectivo correcto. Después, trabajar con la posición del implante correcto. Después, la conexión protésica. Pero si tú consigues optimizar todo, la posición correcta, el volumen correcto y una excelente conexión protésica, quizás tú tendrás tener más éxito que los casos que estoy enseñando ahora. Miren otro caso que hicimos en 2011. Finalizamos aquí ya con 8 años. Utilizamos la conexión cónica. Miren que los implantes tienen un mantenimiento correcto, un poco de pérdida de volumen, pero cuando miramos la radiografía también hay una remodelación un poco diferente. Y mi preocupación con estas remodelaciones no son a corto plazo, son a largo plazo, porque a largo plazo muchas veces perdemos un poco el conectivo. Y si perdemos el conectivo, tendremos un tejido más delgado. Y un tejido delgado con un poco de pérdida ósea, podríamos tener recesión. Si tenemos el tejido grueso con un poco de pérdida ósea, quizás todavía no va a haber recesión. Entonces, muchas veces cuando empezamos los casos, tenemos a corto plazo mucho hueso, mucho tejido conectivo y quizás un poco de pérdida ósea, pero a largo plazo podríamos tener tejido delgado y pérdida ósea que podría ocurrir recesión.
Entonces, nuestros mantenimientos, con los casos que publicamos hace algún tiempo, nos enseña esto, que el volumen óseo va a estar correlacionado también con el volumen de tejido y puede ser bien mantenido con una buena conexión protésica a largo plazo. Nosotros miramos muchas veces los dibujos de los profesionales de una manera bonita, con la concavidad, con todo esto. Pero averigüe que muchas veces cuando tú estás en tu consulta, muchas veces no hay este dibujo con concavidad o hay algunos errores. Porque todo esto está correlacionado con el diámetro de tu implante, con el posicionamiento de tu implante, con la profundidad de tu implante. Si tú miren los 4 dibujos que tenemos acá, tenemos los implantes en lo remanente óseo en 4 posiciones diferentes, con 4 diámetros diferentes, con 4 profundidades diferentes. Y si empezamos el lado izquierdo, donde es la línea negra, hacer el dibujo de cómo sería la concavidad, el primero y el segundo quizás un poco, el tercero y el 4 ya casi no ocurre. Entonces, el planeamiento de la profundidad, del diámetro, del posicionamiento es muy importante. Entonces, yo que quiero que ustedes tengan para casa sería este dibujo. Siempre que tú vas a planear un caso clínico, tú tienes que mirar la profundidad de tu implante, el posicionamiento de tu implante y el diámetro. Nosotros sabemos hoy con el planeamiento digital, con los softwares de dibujos, con la cirugía guiada, todo eso es previsible. Pero yo miro muchas veces errores de planeamiento de cirugía guiada sin el dibujo correcto de la prótesis, sin la parte que para mí en estética es fundamental. ¿Dónde será la futura margen gingival de tu caso clínico? Porque muchas veces cuando vamos a poner los implantes, empezamos con una margen en un lugar X, una ubicación X. Pero con el manejo, después no vamos a mejorar el vicino, el contralateral y cambia todo. Y ahí muchas veces tú quedas con poco espacio para manejar el tejido blando y si tú tienes un transmucoso un poco alto, queda esta área gris. Entonces nosotros ya con el grupo Implantperio, nosotros defendemos que el implante tiene que tener una profundidad alrededor de 4 a 5 milímetros de la futura margen gingival. Y en estos 4 o 5 milímetros tú tienes 3 áreas que son fundamentales para tener éxito en tus provisionales y éxito de tejido blando y estético a largo plazo. Nosotros sabemos que el contorno subcrítico, que hablo mucho, cuando pensamos en prótesis, podría ser un contorno subcrítico, pero el contorno subcrítico en el momento de tu provisional inmediato es muy crítico. ¿Por qué? Porque si tú pones mucho volumen en lo subcrítico, si tú pones un agrietamiento con un transmucoso que queda alrededor del hueso o que quizás pone presión en el hueso, tu subcrítico puede ser extremadamente crítico y crear una pérdida ósea. Y tu crítico, en lo provisional inmediato, si tú cometes un error, no es tan crítico. ¿Por qué? Porque el tejido simplemente va a perder el soporte y puede solo quedar más coronal. Puede perder el soporte de las papilas y tener un black space. Pero un black space sin dañar el hueso no hay problema. Es solo después apretar, después ya el manejo del tejido blando. Pero un volumen demasiado en la área subcrítica donde tú ocasiona una presión en el hueso puede ser extremadamente crítico. Yo sé que ustedes ya están un poco cansados quizás y ahora Víctor está loco, pero no es, porque tú tienes que comprender que los conceptos subcrítico y crítico nos ayudan mucho, pero cuando trabajamos con este concepto en la parte inmediata, el subcrítico tiene que ser el más delgado posible, el más cóncavo posible, porque el error en el subcrítico es extremadamente crítico. Y error en lo crítico, en la fase inmediata del profesional,
no hay mucho problema a largo plazo, solo después que tú tienes que apretar un poco para crear el tejido. Entonces, la área roja que tú miras en la imagen es la área muchas veces cuando tu implante está dentro del hueso. Y esta área es correspondiente a tu transmucoso. Nosotros dependemos que el transmucoso tiene que estar quizás 1 milímetro arriba del hueso. Cuanto más alto tu transmucoso, mejor el implante inmediato. Pero después, si tú necesitas manejar las papilas, tú no tienes área para agregar compo o acrílico. Entonces nosotros hacemos un promedio que tu transmucoso o tu intermediario, como el periobase de un solo tiempo, tiene que ser al mínimo 1 milímetro arriba del hueso. Si tú pones el implante a 5, tu periobase puede ser de 3 milímetros. Si tú pones el implante a 4 de la futura margen, tu periobase podría ser de 2 de transmucoso. Si tú pones al nivel óseo, tu periobase podría ser de 1 milímetro. Siempre el intermediario tiene que quedar 1 milímetro arriba del hueso para tu reconexión quedar más lejos del hueso posible. El mejor sería 1 milímetro para abajo de la margen gingival, pero nosotros sabemos que podemos tener algunos errores y ahí tú dañas todo tu escenario clínico. Entonces, recuerden de esto. Tu implante en una profundidad 5 milímetros de la futura margen gingival. Si tú quieres utilizar un intermediario de solo un tiempo, como el periobase, tu intermediario tiene que estar quizás 1 milímetro arriba del nivel óseo. Entonces, esto va a depender de la variable cuánto adentro tú fueras. ¿Okay? Después tú puedes manejar como quieras. Entonces, solo para finalizar aquí y mirarnos un poco, un caso clínico que utilizamos uno de los primeros componentes de la conexión, que no fue el periobase, pero fue el componente del Precision Link. Entonces, este caso, la paciente tenía un defecto vestibular, nosotros teníamos que poner más encía. Esta encía tiene que ser de 3 milímetros o más, o no mínimo equivalente al diente contralateral, porque aquí solo 3 milímetros de espesor es poco para tener el mismo perfil de emergencia que el diente vecino, quizás muchas veces es más que 3 milímetros. ¿Ok? Sacamos los pernos antiguos, ponemos pernos rellenados, después empezamos la parte de los implantes, pusemos un implante y también después manejamos con conectivo. Entonces, mira, ponemos el implante, hicimos el volumen de conectivo con el grupo implantario, la encía quedó en la misma altura, con el mismo volumen, y cuando tenemos la misma altura, con el mismo volumen, vamos nosotros a intentar crear una presión mucho más en la área crítica, intentar manejar el mínimo posible el subcrítico, porque cuanto menos manejamos el subcrítico, más volumen tenemos de tejido alrededor de los implantes. Entonces, con el contorno crítico correcto, con el volumen correcto, manejamos en provisionales y ahí tenemos, después de algunos meses, provisionales fresados y después trabajamos en laboratorio creando componentes de circonio con el Precision Link. En este caso, como fue uno de los primeros, nosotros utilizamos el prefabricado en circonio y inyectamos Cirpress sobre la circonio. Queda bien, pero no es un componente muy biológico, porque lo que va a estar en contacto con el tejido blando no es la circonia es solo la estructura, son cerámicas de cobertura, ¿ok? Entonces, si tú vas a hacer hoy un Precision Link, para mí lo mejor es hacer todo de circonia puro, ¿ok? Polido sin glaze en el contacto con los tejidos blandos. Y hoy los Precision Links también tienen alturas del transmucosos diferentes. Hicimos acá el circonio monolítico, atornillamos 35 newtons y después cementamos nuestras prótesis sobre este componente. Y aquí antes y después es solo una opción, un caso que hicimos, la paciente quedó contenta con el cambio y todo más. Pero lo que más me gusta hoy
es trabajar con los intermediarios que hablamos solo de un tiempo. Y hoy con la cirugía guiada, como en este caso, podemos utilizar la cirugía, poner el componente, y aquí en otro vídeo, aquí estaba con mucha música. Entonces, mira, ponemos el implante inmediato y después con Robert atornillamos de un solo tiempo el Precision Link, donde nosotros vamos a cambiar la reconexión de 1 milímetro abajo del hueso para 1 milímetro arriba del hueso. Entonces, quizás a largo plazo el mantenimiento va a ser mejor alrededor del implante. Hay la opción de tú poner un tiempo, hay opción de tú poner también después de los profesionales. Todo depende si tú eres el cirujano y el protodoncista, o si tú eres solo el protodoncista o solo el cirujano. En este caso, yo utilicé el Precision Link para otro sistema de implante. Entonces, esto es el bueno también de la casa conexión, de los componentes, de los intermediarios que hay para muchos sistemas de implante. Y tú puedes padronizar toda tu clínica para solo un componente restaurador arriba del intermediario de un solo tiempo. En este caso, tenía, el doctor Mario puso los implantes, tenía los provisionales. Entonces, miren que nosotros teníamos 7 días una visión radiográfica. 6 meses, tú ya mira cómo empieza a perder un poco del hueso. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error protésico en este caso? Un componente muy corto. Entonces, cuando yo llegué, tuve la oportunidad de empezar a manejar este caso. La primera cosa que yo hice, miré cuánto estaba de profundidad, dónde sería mi futuro margen gingival. Entonces pusimos un componente ya que mi reconexión será más arriba del hueso. Entonces, en este caso, pusimos el componente y miren que después que atornillamos una prótesis sobre este componente, nuestra conexión es más arriba del hueso. Entonces, solo rellenamos y ahora cambia un poco el dibujo del provisional. Si tú miras, Víctor, pero tiene poca concavidad. No es que tiene poca la concavidad está ya fija en la boca. Ahora muchas veces en casos como estos podemos empezar con convexidad. Depende la altura de tu componente de un paso solo. Entonces en este caso manejamos los tejidos, igualamos la encía y miren la diferencia ahora radiográfica de los componentes. Componentes más estrechos, componentes más lejos del hueso, la reconexión es donde está la parte más blanca del circonio. ¿Ok? Entonces, estos son los approaches, manejamos los tejidos blandos y miren cómo el tejido responde a largo plazo. Tenemos una encía, un soporte de las papilas, tenemos un gran volumen y también todo esto ya está linkado con la biblioteca digital. Ahora sacamos la impresión con el Trichet, entonces tenemos los escambares, los scamposts, toda la biblioteca del Precision Link para los sistemas. Acá hacemos el flujo de Trichet, primero provisionales, después el tejido blando, bloqueamos la superficie, después ponemos los escambares. Y si quisiéramos también sobrepomos con los escaneos de los provisionales sobre un análogo y en los software de dibujo tenemos todas las verificaciones. Entonces ofrecemos circonio, probamos tanto en modelos analógicos, modelos impresos, y aquí son los componentes en circonio ya atornillados y después las coronas. ¿Ok? Entonces, estas son las opciones que tenemos. Todo creo que está evoluyendo, todo está ya en el flujo digital. Yo estoy en mi consulta ahora, finalizamos un caso ahora, tenemos el laboratorio aquí conmigo, pero miro que por más que estemos con toda tecnología, siempre los conceptos básicos son fundamentales. La tecnología es solo más una herramienta. Si tú tienes tecnología y no tienes concepto básico, no va a tener éxito. Pero si tú tienes conceptos básicos, la tecnología, quizás podemos lograr resultados muy buenos. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Doctor Clavillo, muchas gracias. Ha sido una hermosa presentación, un gran trabajo que en breves minutos nos ha mostrado cómo lo va desarrollando en su día a día. Muchas gracias.